Vamos a orar. Padre mío, la razón por la que nos acercamos a ti hoy es únicamente porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Tú solo escuchas las oraciones de tus hijos. Por ello te llamamos Padre nuestro. Y venimos a ser tus hijos. No por algo bueno que hubiera en nosotros, sino porque tu Hijo se ofreció para morir en nuestro lugar. Él canceló la deuda que teníamos contigo. Él apaciguó tu ira, la cual debía caer sobre nosotros. Solo por Él, por su amor, por su vida, por su muerte, su resurrección, es que podemos estar hoy en tu presencia sin ser destruidos. Gracias por este privilegio. Solo te ruego que nos permitas estar conscientes de eso. Permítanos estar conscientes de los privilegios que tenemos por haber sido perdonados. Permítanos estar conscientes del privilegio que tenemos de estar hoy aquí en tu presencia sin ser destruidos. Permítenos estar conscientes de este privilegio y que no nos creamos justos, porque realmente tu Hijo fue el justo que tomó el lugar de los injustos. En su nombre oramos. Amén. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, por favor. Y lo mantienen marcado allí. Filipenses capítulo 2. Desde hace muchos siglos, el pecado ha estado con nosotros en este mundo. Desde el mismo instante en que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, el pecado ha estado con nosotros en este mundo. Siglo tras siglo, época tras época, el pecado ha estado allí. Cuando nuestros padres pecan siendo los representantes de la raza humana, tuvieron que enfrentar las consecuencias que trae abrazar el pecado. El pecado afectó el cosmos, afectando la maravillosa creación de Dios, pero también afectó a los seres humanos. El pecado afectó al ser humano desde su interior, no simplemente en su exterior, llevándolo a tener comportamientos inadecuados, sino que afectó su misma naturaleza. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque en nuestra naturaleza somos pecadores. Pero llegó un momento en nuestra vida, allí mismo cuando vemos las terribles consecuencias del pecado, inmediatamente Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, muestra su gracia al ofrecer a su propio Hijo, o darnos indicios del ofrecimiento de su Hijo, el cual iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, redimiendo todo lo que el pecado ha destruido. Y eso implica el corazón de los pecadores, y eso implica la creación que fue afectada. Prometiendo para nosotros un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero también cielos nuevos y tierras nuevas. Todo por la obra de Cristo. Por eso en el mundo existen solo dos tipos de seres humanos, si lo podemos decir así. Los que batallan con el pecado en el sentido de que se unen a él como compañeros de batalla para destruirse a sí mismo y destruir a los demás. Y existe otro grupo de seres humanos, si lo podemos decir, que no son los que luchan con el pecado como sus amigos, sino los que luchan contra el pecado como sus enemigos. ¿Y a qué se debe esa lucha contra aquel que antes era mi amigo amado? Se debe a nuestro mejor amigo, a nuestro nuevo mejor amigo,
que es Jesucristo. Él es quien nos ha capacitado para luchar contra el pecado. Y Él es el que nos ha librado de la esclavitud, de la tiranía del pecado. La razón de mi sermón de hoy es que quiero mostrarles a ustedes cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se relaciona directamente con la guerra que cada día debemos enfrentar contra el pecado que asedia nuestras vidas. Desde el año 2008, ese fue el año en el que el Señor me llamó, ese fue el año en el que el Señor me impartió vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y desde ese año he peleado la batalla contra el pecado en dependencia de la gracia de Dios. Y creo que mi esposa Catherine puede decir mejor que yo que estoy ganando más batallas en el último año que en mucho tiempo. Este año fue uno de los años donde el Señor me mostró con claridad muchos de mis pecados, pero también fue el año en el que me proveyó más de su gracia. Y creo que el Señor también ha hecho lo mismo con muchos de ustedes. El texto que estudiaremos hoy nos enseña la necesidad de cuidar nuestras almas, pero también nos enseña la manera correcta de cómo se libra esa batalla contra el pecado remanente que asedia nuestras almas. Hermanos, el pecado con el que lidiamos cada uno de nosotros puede venir de diferentes formas. La ira, el orgullo, la mentira, el chisme, la lujuria, el egoísmo, la vanidad, la codicia, el descontento, la irritabilidad, la falta de perdón, la amargura, etcétera, etcétera. El pecado en cada uno de nosotros puede venir de diferentes formas, pero contiene el mismo propósito: romper nuestra relación con Dios y destruir nuestras almas. El pecado es como una especie de veneno envuelto en un poco de azúcar. Parece deleitoso y agradable, pero cuando lo consumes comienza a matarte. Y como dije, puede venir de diferentes formas, pero con el mismo propósito. Y esa es la meta de nuestro pecado y de Satanás y sus ángeles: llevarnos a pecar contra Dios. La meta de Satanás no es encendernos una luz a las 3 de la mañana. La meta de Satanás no es aparecerse en una sombra negra en la cocina de la casa o mover los platos a las 12 de la noche. Desde el principio, Él ha tenido una meta: llevarte a pecar. Génesis 3. Piensen cuando Él quiere tentar a Job. Hazlo, ¿para qué? ¿Para que se asuste? No, para que blasfeme tu nombre. Piensen en lo que hizo en el desierto con Cristo para que pecara contra el Padre. Y eso no ha cambiado. Satanás es culpable de muchas de nuestras luchas, pero estas no suceden si no fuera por nuestra mala concupiscencia. Como dice Santiago, es allí la raíz de todo. Es allí la fuerza donde salen muchos de los pecados. ¿Cuál es el pecado con el que tú luchas? ¿Cuál es el pecado que te asedia? ¿Cuál es? Quisiera mencionarte algunos de ellos y ojalá Dios te permita identificarte con algunos. Pensemos en la ira. ¿Qué es la ira? Es esa fuerte oposición emocional al obstáculo en mi camino. Cuando algo se me atraviesa en mi camino, me saca de mi zona de confort, cambia mis planes, ¿qué sucede? Yo me airo. Cuando la gente no hace las cosas como yo espero y no se amoldan a mi estándar, yo me airo. ¿Qué sucede con eso? Me endurezco y quiero atacar verbal o físicamente a todos los que se intentan oponer a mis planes. Ahí encuentra la ira su raíz. Pensemos en el orgullo. Mi pastor en la escuela dominical comenzó a hablar de este pecado tan terrible. El orgullo es alejarse de Dios específicamente para buscar la satisfacción del yo. Yo soy un rey. ¿Han escuchado esa canción? Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me convenga. ¿Por qué? Porque sigo siendo el rey. Yo creo que esa canción se hizo muy popular porque muchos de la raza humana, si no todos, se identifican con eso. Todos queremos ser el rey. Que nadie me dé consejos. Yo me las sé todas.
Que nadie me corrija, yo nunca fallo. Yo no soy perfecto, sí, pero ¿por qué no acepta la corrección? Todos deben contemplarme, todos deben servirme porque todo se trata de mí. Yo soy el rey, yo soy la reina, así que todos deben ver hacia mí. Quiero que todos aplaudan mis logros. Yo soy el centro de la tierra, todo gira alrededor de mí. Hace poco veía una película donde el malhechor era un hombre que tenía poderes para hipnotizar a las personas y motivarles a hacer lo que él les indicara, sea a mentir o a decir la verdad. Y mientras él tiene una joven secuestrada en su casa, llega una vecina y le dice: oh, fulanita, tenía tiempo sin verte. Desde aquel terrible accidente de tus padres no te veía. Y la joven le dice: ¿tú recuerdas ese accidente? Sí, recuerdo cuando tus padres salieron ese día molesto y luego recibimos la noticia. Es más, yo presentí lo que le iba a pasar a tus padres. Y le dice el malhechor, le dice: te ordeno a que digas la verdad. ¿Realmente sentiste, tuviste un presentimiento cuando ellos iban a morir? La mujer dice: no lo tuve, mentí. Y él le dice: ¿por qué lo hiciste? Porque me hace sentir importante. Y así muchos. Ay, hermano, yo me siento bien. Yo lo presentí. Ay, hermano, ¿sabe cómo es? Yo siempre oro por ti. Ay, caramba, yo a veces me siento que cuando decimos mucho eso, amén, voy a estar orando. Muchas de esas cosas son mentiras. No oramos realmente. Porque nos queremos sentir importantes. La autocompasión, la mencionaba mi pastor hoy también. Es un deseo de que los demás sientan mi herida y me admiren por ser maltratado y se muevan para mostrarme algo de simpatía. Usted no sabe cuánto sufro yo, pastor. No, hermana, mire, yo estoy pasando por una prueba. Ay, si usted conociera las mías. Hermano, ¿y cómo está? Mucho trabajo. Sí, hermano. Yo trabajo como un burro y duro y me sacrifico. Y a veces llego a la casa y nadie me espera con una gran parrilla con papas fritas. Usted no sabe cuánto dolor experimento. Usted no sabe el dolor de cabeza que me dan mis hijos, mi esposo. Usted no sabe, pastor, todo lo que yo tengo que ver en mi lugar de trabajo. Usted no sabe cuánto yo sufro. ¿Ven? La conexión es otro tipo de orgullo. Solo que el orgullo que acabo de mencionar busca el aplauso por las cosas buenas que hago. La autocompasión busca el aplauso por todo lo que yo sufro y me esfuerzo. Y es totalmente pecado porque es contrario al carácter de Cristo. ¿Tú nunca escuchaste a Jesús, quien fue abandonado y traicionado por sus discípulos? Diciendo: pobre de mí, nadie se preocupa por mí, nadie me llama a mí, nadie me visita a mí, todos me abandonan a mí. Si haces eso, mi hermana, eres una arrogante empedernida y camino a la destrucción porque tú no eres el centro. ¿Sabes qué eres tú, mi hermana y mi hermano? Lo mismo que yo, un pecador salvado por pura gracia. Una vez alguien me decía, ya no está entre nosotros, yo me voy de esta iglesia porque aquí nadie me llama para saber cómo yo estoy. Y eso no es de cristiano. Yo le decía: fulana, ¿y tú me has llamado a mí alguna vez para saber yo cómo estoy? No, pastor. Entonces yo pudiera dudar también de tu cristianismo. Pero los pastores tenemos a cargo a mucha gente y el 99% de las llamadas no son para saber cómo estás, sino: pastor, tengo una situación, ¿me ayuda? ¿Y por eso yo debo resentirme de mis hermanos y decir que no me aman? No, si lo hago eso sería muy autocompasivo de mi parte. La codicia. ¿Qué es la codicia? Pastor, pero ¿cuándo vamos a llegar al pasaje? Cuídate, hay un pecado que se llama impaciencia. La codicia es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en cosas materiales. El corazón codicioso no está tranquilo con lo que tiene. Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y eso la vuelve tan descontenta y descontento. Ojo, y seguro no dice: yo soy la persona más codiciosa del mundo. Pero con sus acciones, su descontento
Muestra la codicia de su corazón. Envidia lo que otros tienen. Quiere la vida que otros tienen. En lugar de agradecer por lo que tiene. Comenzando en que usted no merece nada, mi hermano, mi hermana. Lo que usted merece es el infierno. Y el hecho de que tenga una cama donde dormir, un vestido, hasta vehículo donde transportarse, usted es más rico de lo que usted merece. La impaciencia es alejarse de Dios para buscar satisfacción en el plan propio e inmediato de acción. Las cosas tienen que darse ya. ¿Según quién? Según yo. La lujuria es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en el sexo, hacer del placer un Dios. La amargura es alejarse de Dios para buscar satisfacción en la venganza. Mire, Dios nos ha encargado muchas cosas a nosotros, muchas. Pero hay una que Él dice, la venganza es mía, no tuya. Eso es lo único que yo no te voy a encargar a ti. Es mía. La rapidez para culpar es un reflejo de atribuir a otros la causa de la situación frustrante en la que me encuentro. Los demás son culpables de que yo esté aquí. Ustedes son culpables de que yo me sienta triste. Ustedes son culpables de que yo no avance en mi vida cristiana. Ustedes. Ahora bien, ¿cómo podemos emprender una lucha contra todos estos pecados tan horrendos? Nosotros somos ladrones de gloria, ¿lo sabían? Todos los días se lidia en nuestros corazones una batalla entre dos reinos. El reino de Dios en nuestra vida y nuestro propio reino. Y quizá usted está diciendo amén y cuando pasa ni se da cuenta que usted está tratando de imponer su reino sobre el de Dios. Quizá usted ahorita que hablé del orgullo dijo amén y usted es una o uno de los que anda demandando de los demás. Y no lo ves. Te ciega. Pastor, pero ¿cómo puedo luchar contra esto? Pues de eso quiero hablarles hoy. De cómo se libra esa batalla contra el pecado. De cómo el Evangelio es el impulso, esa gasolina que enciende ese fuego que se necesita para batallar contra el pecado. Filipenses capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿ven eso? Sino cada cual también por lo de los otros. Miren el Evangelio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí nuestro texto, por tanto, debido a esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Yo pretendo probarles hoy que la razón por la que una forma de vida se ajusta al Evangelio es debido a lo que sucedió en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solo cancela el pecado. La cruz de Cristo completa la perfección que fundamenta nuestra justificación. Pero también la cruz de Cristo desata el poder para nuestra santificación. ¿Escucharon eso? La cruz de Cristo no solo cancela nuestro pecado,
completa la perfección de nuestra justificación, sino que la cruz de Cristo desata el poder que necesitamos para nuestra santificación. Pero primero, quiero que veamos el hilo de pensamiento de Pablo aquí, para asegurarme de que realmente entendemos que la cruz de Cristo es la clave para la justificación y para la santificación. Consideremos los versos 1 al 11 que ya leímos. ¿Qué hace Pablo en los versículos 1 al 11? Él comienza diciéndole a los filipenses algo bien interesante: sean unánimes. Es necesario que haya unidad entre ustedes. Es necesario que sientan la misma cosa. Yo les exhorto a que nada hagan por contienda, nada. Mucho menos por vanagloria. Antes bien, háganlo con humildad, que es lo contrario a la vanagloria. Estimando a cada uno a los demás como superiores. O sea, dejen de ustedes creerse superiores a los demás. No, más bien considera a los demás como superiores a ti. Les exhorto a que no miren a cada uno por lo suyo propio, no sean egoístas, sino más bien estén interesados más en la necesidad de mi hermano que en la necesidad que mi hermano pueda suplir en mí. Y luego Pablo les coloca el ejemplo de Cristo de humillación y exaltación. Luego da el texto que nosotros acabamos de mencionar, y Pablo en el verso 14 le dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y luego en el capítulo 4, si vamos más adelante, se nos muestra un conflicto entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Así que esto nos da un panorama un poco claro. Hay un conflicto en la iglesia en Filipos relacionado con la murmuración, contiendas y pleitos. Y por lo tanto Pablo les coloca el ejemplo de Cristo para que ellos lo consideren como su ejemplo de obediencia y de humillación. Y Pablo luego les expone la exaltación de Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre gobernando con poder, para Pablo recordarles que ahora la exaltación de Cristo se convierte en nuestra garantía de que ciertamente podemos vivir esa vida a la que fuimos llamados. Luego que Pablo hace eso, les dice en el verso 12, por tanto, cada vez que vean un por tanto en la Biblia hay una conexión con lo anterior. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, es debido a que Cristo se humilló por nuestros pecados, debido a que fue exaltado, como habéis obedecido en mi presencia y en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Debido a que Cristo murió y resucitó, ocúpense en vuestra salvación y temblor. Y es interesante que Pablo les dice a ellos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que obedecía en todo tiempo. Cuando estaba Pablo y cuando no estaba, como ahora que estaba en prisión. Mira, cuando tú obedeces a alguien solo cuando él está presente, tú lo que estás demostrando es que esa obediencia que le mostraste a esa persona fue una obediencia meramente hipócrita. Cuando tus hijos delante de ti se muestran con mucho cuidado, pero cuando tú no estás, ponen la casa de cabeza, tus hijos están teniendo una actitud hipócrita. Pablo dice que ellos, y esto se aplica en todas las esferas, que ellos eran obedientes no solo cuando Pablo estaba con ellos, sino cuando Pablo no estaba. Así que la obediencia era una característica en ellos. Entonces Pablo le dice, al exponer el ejemplo de Cristo de obediencia, él dice, yo quiero ponerles el ejemplo de Cristo de obediencia para que ustedes sigan obedeciendo como lo han hecho siempre. Y luego le dice, y luego vamos a entender la conexión aquí. Debido a que Cristo murió y resucitó, ocúpense de vuestra salvación y hagan todo sin murmuraciones y contienda. ¿Ves la conexión? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dejen de ocuparse en la murmuración y en la contienda. Dejen de ocuparse en las críticas y en el egoísmo entre ustedes como hermanos. Dejen de ocuparse en los pleitos y en las murmuraciones y en lugar de ocuparse en eso, ocúpense en vuestra santificación. En lugar de ocuparse en estas cosas pecaminosas y triviales, ocúpense en vuestra santificación. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió y resucitó, garantizando que ustedes ya tienen los recursos para ocuparse en ella. ¿Ven la conexión? Hermanos y amigos, santificación es madurez espiritual.
La santificación se trata de un crecimiento en santidad que vamos alcanzando en la vida cristiana. La santificación es un proceso. La justificación es algo que ocurre inmediatamente. Por medio de la fe somos declarados justos en base a la justicia de Cristo inmediatamente. Nadie es más justificado hoy de lo que lo fue ayer. Pero la santificación es distinto, es un proceso gradual en el que todos vamos de una manera distinta. Alguien decía que nosotros necesitamos entender la diferencia entre lo que significa justificación y santificación. La justificación, decía alguien, es la remoción de la culpa que ocurrió en la cruz. El día en que Cristo murió por mis pecados, se removió mi culpa. Él canceló mi deuda. Eso pasó allí. Es una declaración legal de que ahora delante del juez del universo yo soy declarado justo en base a la justicia de otro. Pero la santificación somos ahora librados de la polución o contaminación moral que lamentablemente permanece con nosotros. Alguien decía que estamos en el ya, pero todavía no. ¿A qué me refiero? En el ya de que nuestros pecados ya fueron perdonados, ya fueron cancelados en la cruz, hemos sido justificados, pero en el todavía no de que no hemos alcanzado la perfección. Y eso es muy importante tenerlo para no tener ideas erradas o expectativas irrealistas de nuestra vida cristiana y de la de los demás. Esa limpieza es lo que va a hacer en nosotros el proceso de santificación. Limpiarnos de la escoria restante que ha dejado el pecado en nuestros corazones. Entonces, la santificación es un proceso sobrenatural que Dios realiza en nosotros, en el cual permanecemos, escuchen esto, activos. ¿Qué quiere decir eso? Que la pasividad no es de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Aquellos que han sido salvados no se cruzan de brazos viendo cómo sus pecados los destruyen, viendo cómo su cónyuge le sigue señalando los mismos pecados, viendo cómo su vida no avanza y cómo no termina de una vez por todas avanzando en su deleite en la palabra y en los medios de gracia. No se queda de brazos cruzados porque la santificación es una obra sobrenatural que Dios realiza y es activa. ¿Por qué? Porque Dios la realiza. Y ahí es donde dice Pablo en el verso 12 al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es interesante que la palabra ocupaos aquí en el griego se encuentra en el presente imperativo. Eso quiere decir que es algo que yo debo abrazar de por vida. Debo mantenerme ocupando en mi salvación. No es algo que yo hago hoy domingo. Hoy domingo parece que todos se nos pueden presentar tentaciones alrededor y a todos decimos que no. Pero al rato todo cambia. No es algo de lo que yo me puedo ocupar hoy, mañana puedo ser un desastre. No, es algo de lo que yo debo mantenerme haciendo, ocupándome en mi santificación. Este es un estilo de vida que yo abrazo. Un estilo de vida. ¿Por qué? Porque mi llamado es vivir una vida digna del llamado que Dios me ha hecho. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora bien, el ocupados en nuestra salvación, Pablo no está diciendo de ganarnos la salvación. Eso no está diciendo Pablo. Esa no es la palabra, de hecho, que él usa. Ya que la salvación no te la puedes ganar, porque no es por obras, es por pura gracia. Pura gracia. Alguien decía que tus obras son como billetes de monopolio en el Banco Central, no sirven para nada. Pablo tampoco está hablando de conservar la salvación como algo que yo pueda perder. Pablo no está hablando de mejorar la salvación, ya que eso fue algo que Cristo completó en la cruz. Consumado es, no hay más nada que agregar. Él tampoco está hablando de buscar la salvación, porque él no está hablando a incrédulos, está hablando a cristianos. Ya tienen la salvación. La idea de esta palabra, ocupaos en vuestra salvación, habla de poner en manifiesto, de hacer visible externamente la salvación que Dios obró en mí internamente. Lo que Pablo está diciendo es, dejen ver externamente lo que Dios ya ha puesto internamente. Y cuando lo hagas,
cuídate de hacerlo con temor y temblor. Una vez escuché a alguien que decía, si eres cristiano, que se te note. Y lo que Pablo está diciendo, si no nos ocupamos en nuestra salvación, las murmuraciones y los conflictos entre ustedes no van a parar. Si no nos ocupamos en nuestra salvación, el chisme en la iglesia, las críticas en la iglesia, que en lugar de alegrarte por el avance y el crecimiento de tu iglesia, lo que estás haciendo es criticándolos. Si eso no para, si no te ocupas en tu salvación, si no te dedicas a la piedad, a lo que es bueno, los conflictos, las murmuraciones, el chisme y las críticas en la iglesia no van a parar. Pablo está diciendo, trabaja en matar a tu pecado y hazlo con temor y temblor. ¿Qué produce este temor y temblor? ¿Qué es lo que lo produce? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el verso 14. Yo creo que el temor y temblor viene de pensar de que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, Redentor, Justificador, Sustentador, Padre amante, es el que está obrando en ti el querer y el hacer. Y eso es asombroso. Es un pensamiento impresionante que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, esté dentro de mí, cambiando mi voluntad y deseo. Eso produce temor y temblor. Lo que Pablo está diciendo es que mi acción es la acción de Dios en mí. Eso produce en mí temor y temblor. No es simplemente un mandamiento de hagan esto, no, la razón por la que lo hago es porque el Rey del universo, el creador de todo lo que hay, el príncipe de paz, está dentro de mí produciendo eso. ¡Qué impresionante! Que el Dios del cielo, el eterno Dios, haya hecho morada en la vida de este pecador malvado para convertirlo en un hombre transformado. Eso es increíble. Yo no sé cuántos de ustedes se han parado a la ventana en la semana y pensar, wow, tú moras en mí. Tú, oh Dios, que has creado todo lo que hay. Porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Que es Dios quien está obrando en nosotros para que su buena voluntad se lleve a cabo. ¿Recuerda las palabras de Cristo en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. ¿Qué se requiere para llevar fruto según este texto? Permanecer en él. A veces los cristianos dicen que tengo que llevar fruto. Yo no estoy llevando fruto y no sé qué ingeniarme para llevar fruto. Y hacen reglas y listas, las cuales en menos de 24 horas se rompen. Se requiere permanecer en Él, estar unido a Él. Eso se requiere. La palabra ocupaos aquí se encuentra también en imperativo. ¿Por qué? ¿Por qué se me manda como mandamiento ocuparme en mi salvación? ¿Por qué? Porque es Dios quien produce en ti el querer y el hacer. Mira, cuando tú revisas el Nuevo Testamento, en esencia los autores usaron 3 modos verbales: indicativo, imperativo y subjuntivo. Ejemplifiquémoslos. Yo estoy cruzando a la sala. Indicativo. Cruzad a la sala. Imperativo. Yo podría cruzar a la sala. Subjuntivo. En cuanto a la santificación, para que entiendan un poco la clase de gramática,
el Nuevo Testamento solo usa dos modos verbales. ¿Saben cuáles son? El indicativo y el imperativo. El indicativo en la Biblia siempre tiene que ver con lo que Dios ha hecho, con lo que está haciendo y con lo que va a hacer. ¿Notan eso? Y el imperativo siempre tiene que ver con lo que a mí me toca hacer. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Pero ¿saben cuál es la clave aquí? Que en el Nuevo Testamento siempre el imperativo está colgando del indicativo. En otras palabras, lo que a mí me toca hacer depende de lo que Dios ha hecho primero. ¿Vieron eso? Yo no puedo perseguir ningún imperativo si primero Dios no ha hecho algo. Para los que también se jactan de desobediencia, usted no sabe cuánto yo leo mi Biblia y hago. Sí, dale gracias a Dios porque Él es quien pone el querer y el hacer. Hermanos, Dios nunca nos pide algo para lo cual no nos haya capacitado primero. Él nos da la capacidad de hacerlo y el deseo de hacerlo. Decía John Piper, nuestra voluntad está empoderada por otra voluntad, la voluntad del Espíritu, la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios. Es allí donde hallamos el poder para hacer lo que hacemos. Hermanos, cuando conectamos todo esto con las verdades con las que comienza Pablo en Filipenses capítulo 2, con nuestro verso de hoy, vemos el gran vínculo entre el Evangelio y el poder que obra en mi voluntad para vivir el Evangelio. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, habla del indicativo. Cristo se humilló, entregó su vida por los pecadores y fue exaltado. Por tanto, imperativo. ¿Ven? Yo no puedo hacer eso, ocuparme en mi salvación, si Él primero no obra en mí el querer como el hacer. Yo no puedo ocuparme en mi salvación si Él primero, por medio de Cristo, no me da la salvación. En la muerte de Cristo yo morí. En la muerte de Cristo yo fui comprado. En la muerte de Cristo yo fui perdonado. Y a través de la cruz de Cristo, Él me perdonó. Pero a través de la cruz de Cristo, Él derrotó mi pecado. A través de la cruz de Cristo, Él conquistó mi voluntad. Ahora mi voluntad le pertenece. ¿Haciendo qué? Concediéndome el poder para obedecer y para desear obedecer. El poder del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo en Espíritu, me fue dado precisamente por la muerte de Cristo en mí. Si Cristo no muere por mis pecados, en mí no morará el Espíritu Santo. Y estuviera sin poder, desprovisto de recursos para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. El resultado de la obra de Cristo, decía alguien en la cruz, es una voluntad empoderada por el Espíritu Santo. La obra de Cristo en la cruz y mi nueva voluntad están estrechamente vinculadas. Por eso hay un peligro tremendo cuando los cristianos quieren vivir una vida de obediencia, desligando la obediencia de Cristo y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, porque el camino más cercano para ti es el legalismo. Lo que vimos en la clase de esta mañana. Ese es el camino más cercano. Plinio, ¿cuál es la razón por la que yo puedo vivir esta vida ahora? ¿Cuál es? Bueno, el verso siguiente lo dice. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos míos, el pecado nos deja incapaces para hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. ¿Escucharon eso? Pedirle a un incrédulo que haga lo que Dios nos manda hacer es como pedirle a un muerto que se levante y ande y baile y cante y salte. Imposible. El pecado nos deja incapaces de hacerlo. Mi amado amigo y amiga, tú que estás aquí sin Cristo, el pecado te ha hecho incapaz de hacer lo que Dios te manda hacer. Estás inhabilitado, imposibilitado. Y esta incapacidad tiñe cada situación y relación en nuestras vidas. No es solo que no quiero hacer la voluntad de Dios, o que pienso que mi forma de hacer las cosas es mejor. Es que aun cuando tengo las intenciones correctas, no puedo lograrlo.
el pecado me incapacita para hacer lo que Dios ha ordenado hacer. Siempre me encuentro, decía alguien, corto frente al estándar de Dios, siempre. Para aquellos que no, seguro Dios hoy va, después de este sermón, Dios tiene que premiarme mañana con esa casa y ese bebé que tanto le he pedido. Lo hemos dicho aquí antes, no intentes impresionar a Dios, ya Cristo lo impresionó por ti. Hermanos, la gracia que me identifica como hijo de Dios no está basada en mis acciones. Sí, voy a tirar tu orgullo al piso. La gracia que te identifica como un hijo de Dios no está basado en lo que hagas, por más bueno que sea. Si te la pasas escuchando prédicas todo el día y memorizo la Biblia y un parrandal de libros y usted no se imagina dónde yo sé aquello y cuánto yo he ayudado al prójimo, no está basado en tus acciones, la gracia que te identifica. ¡Pum! La gracia que me identifica como un hijo de Dios está basada en mi relación con Él. No sobre lo que yo haya hecho. Noten la Biblia cuando habla en términos de la salvación. No nos describe en términos de jefe o empleado. Jefe y el empleado no tienen ningún vínculo emocional, ninguna empatía. Usted tiene que llegar a hacer lo que le toca hacer, se va a tomar el sueldo y chao. La Biblia siempre que nos habla en términos de salvación, siempre lo usa en términos de relación. Nos dice que somos su esposa y Él es nuestro esposo. ¿Puede haber una relación más íntima que la de un esposo y una esposa? La Biblia siempre cuando habla en términos de salvación lo hace en términos de relación. Él es nuestro Padre, nosotros su Hijo. ¿Puede haber una relación más tierna y hermosa y profunda que la de un padre y un hijo? La Biblia siempre que habla en términos de nuestra salvación, siempre lo hace en términos de relación. Yo soy su Dios y usted es mi pueblo. Así que la gracia que nos caracteriza y nos identifica como hijos de Dios no está basado en lo que yo hago, sino en mi relación con Él. La maravillosa doctrina de mi unión con Cristo, donde hemos sido unidos espiritualmente con Cristo por medio de la fe, indicativo. Y eso nos motiva a la obediencia a Cristo, imperativo. Cristo dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. ¿Ven la conexión? Amor y obediencia. La motivación para la obediencia a Cristo no es el sentido de un deber que tiene un patrón con un empleado. Es la de un padre y un hijo. Como tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Ya va. Pero yo te amo por una razón, porque tú me amaste primero. Ahora yo le obedezco porque Él cambió mi voluntad y mi deseo. Ahora yo le amo. Ahora yo odio lo que antes amaba y ahora amo lo que antes odiaba. Y eso se debe a la obra de Cristo. Y fui movido en esto a través de una relación. Hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, el cambio que ocurre en nuestras vidas es mucho más que un cambio de circunstancias y relaciones o de estatus social. Nos volvemos diferentes a los demás en un nivel espiritual profundo cuando Cristo llega a nuestras vidas. Nuestra vida cambia de adentro hacia afuera. Nuestras naturalezas espirituales son transformadas por la gracia de Dios. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Nuestros corazones estaban totalmente esclavizados al pecado y ahora han sido librados. Nuestros corazones eran duros como la piedra, pero ahora son suaves y moldeables. ¿Qué pasó? Cristo murió y resucitó. La esperanza para nuestra santificación descansa en mi relación con una persona, Cristo, quien actúa a mi beneficio. No pretendas cambiar tu vida solo refugiándote en acciones y reglas impuestas por ti. El cambio viene a través de una relación profunda con Él. Amén. Y ese es el problema.
Que el cambio no se da en la vida de muchos que profesan la fe porque solo se han hecho un montón de reglas y de normas que los impulsan a una frustración profunda, a un legalismo frío y cuadrado, sin entender que el verdadero cambio que ocurre profundo desde lo más íntimo del ser del hombre y la mujer cristiana ocurre, inicia y avanza por medio de mi relación con Cristo, porque Él es mi mejor amigo, Él es mi padre, yo soy su esposa y Él es mi esposo y estamos estrechamente unidos por la fe, y el cambio no ocurre si tú no cultivas una relación con aquel que te salvó. Y algunos dirán, pero yo leo mi Biblia, eso no ocurre. Examina la manera en cómo lo haces. Hemos reducido todo a reglas. ¿Recuerdan el que me ama mis mandamientos guarda? Bueno, hay que leer la Biblia, ¿ok? Eso debería producir en nosotros como ese deseo, esa emoción que viene cuando la persona que amas está lejos y te envía una carta. Quiero leer, ¿qué hay allí? ¿Qué tiene que decirme? Mi esposa y yo muy pocas veces nos hemos separado por mucho tiempo, a excepción de cuando tuve que ir a Ecuador hace unos años. Y cada vez que sonaba el teléfono y veía en la preliminar mi bella esposa, eso me daba de todo. Y seguro que a ella le pasaba lo mismo, ¿no, mi amor? Porque cuando amas a alguien, quieres conocer lo que Él tiene para ti. Y muchos se acercan a la Biblia simplemente para el paso 1, paso 2, paso 3, ya cumplí, me voy a trabajar. Eso no produce cambio en la vida de nadie. Imagínense que yo me aparezca a la casa con un ramo de flores y un paquete de bombones y le digo, Catherine, aquí está esto es para ti. Y ella dirá, ¿por qué lo hiciste? Bueno, me tocaba, ¿no? Hay que hacerlo. Sentido del deber. ¿Cómo creen que ella tomará eso? ¿Agarraría las flores? ¿Las vendería y se comería los chocolates? Vete. Bueno, ¿cómo crees cuando nos acercamos a Dios, a su presencia? Y bueno, estoy aquí porque me toca. Cuéntame, ¿qué me tocó hoy? Proverbios 28, ok, voy. Chao, listo. No, la razón por la que yo le diría eso a mi esposa es porque te amo. Y porque mi deseo es agradar a quien yo amo. ¿Amas a Jesús? Tu meta debe ser agradarlo. ¿Lo amas? Y eso sucede, el cambio sucede solo en una relación con Él. El cristianismo no lo describimos en términos de hábitos, sino en términos de relación. Hermanos, la vida cristiana descansa en aceptar quién realmente soy y quién Cristo es verdaderamente para mí. Nuestro problema es que tenemos un concepto errado de nosotros y de Cristo. Hermano, esta semana toma un papel y lápiz y anota todas las bendiciones que tú tienes por haber sido salvo. No solamente pongas perdón de pecado, tú no te imaginas todos los regalos que tiene el creyente que está en Cristo. Hazlo, anótalos. Y míralos cada vez y dices, wow. El amor de Dios se demuestra en el hecho de que Él no va a descansar hasta que gobierne nuestros corazones sin restricciones. Dios no estará en paz hasta que todo lo que tú tienes le pertenezca a Él y se rinda a Él. No va a descansar. Tus deseos, tu voluntad, tus pensamientos, tu dinero, tu familia, no va a descansar hasta que todo lo que tienes le pertenezca a Él. Y eso da alivio. Hermano, en tiempos de lucha, Dios nunca me llama a hacer alguna cosa sin proveerme los recursos espirituales para hacerla. Si Dios le dice a usted que usted puede frenar su lengua, es porque usted puede frenar su lengua. Si Dios le dice a usted que usted puede cultivar una relación con Él a través de los medios de gracia y entrar a su presencia con deleite, es porque usted lo puede hacer. Si Dios le dice a usted que usted puede decir no a la pornografía y a la lujuria, es porque usted lo puede hacer. Un predicador decía, llegan muchos jóvenes de la iglesia a decirme, no puedo dejar de ver pornografía.
Y él le dice, ¿en serio no puedes? No, no puedo. Y le dice, ¿qué tal si te colocamos C4 en todo el cuerpo? Y va a haber cables por todo tu cuerpo, de manera que cuando llegue un mal pensamiento a tu mente o corazón, o des clip a una página que no debes, esto va a explotar. ¿Qué harías? No lo haría. ¿Por qué? Porque valoras más tu vida que eso. ¿Qué harías si alguien te dijera, te ofrezco $1,000,000 si dejas de ver pornografía por esta semana y dejar de albergar pensamientos lujuriosos en tu mente? ¿Qué harías? Sí, lo dejaría de hacer. Y él le dice, entonces no es que no puedes, es que no quieres. Amas más a tu pecado de lo que amas a Cristo. Y esto puede ser con cualquier otro pecado. Egoísmo, chisme, murmuración, orgullo, autocompasión, codicia, descontento, con todo. Dios no nos pide hacer cosas para las cuales no nos haya provisto los recursos primero. Miren, la madre cristiana que habla con paciencia, cuando solía hablar airada, está experimentando la realidad de Cristo viviendo en ella. El esposo que llega aún cansado del trabajo, pero todavía así sirve a su esposa, está viviendo en el poder de Cristo que habita en él. El amigo que decide pasar por alto la ofensa y permanece en la amistad que en otro tiempo hubiera abandonado, está escogiendo vivir basándose en la fe que dice Cristo vive en mí. Ese cambio lo hace Jesús y lo hace a través de una relación con Él. Hermanos, basamos nuestras vidas en el hecho de que debido a que Cristo vive en nosotros, podemos hacer lo que es correcto en deseos, pensamientos, palabras y acciones. Sin importar qué bendiciones o sufrimientos específicos estemos enfrentando, nuestro potencial está en Cristo, el cambio está en Cristo. Pero para terminar, no quiero poner un peso sobre tus hombros que no puedas cargar. ¿Sabes por qué? Porque no nos debe sorprender que todavía esa batalla contra el pecado ruja en nuestro interior. Hemos sido cambiados. Amén. Se nos ha concedido el poder que necesitamos. Amén. Pero todavía no hemos sido perfeccionados. Amén. Cuando falles, mantenga a Jesús y su obra en tu mente. Hay gente que viene a consejería y me dice, pastor, yo lucho con la culpa. Qué terrible es la culpa. No. Si supieras que no. La culpa es un regalo de gracia que nos dio el Señor. ¿Lo sabías? Porque la culpa precede al arrepentimiento. El problema con la culpa es que si luego de tú arrepentirte ante Dios y aferrarte a la obra de Cristo, permaneces en la culpa, es allí donde está el problema. Pero no hay ningún problema en sentir culpa por nuestro pecado. Cuando falles, mantén a Jesús y su obra en su mente, en tu mente. Estudia los evangelios. Decía Ryle, podemos ir a las epístolas a encontrar doctrina, pero si vamos a los evangelios nos encontraremos con la persona y la obra de Cristo. Conócela. Lee Marcos, lee Mateo, Lucas, Juan. Es momento de que recuerdes quién es Cristo y lo que ha hecho por ti. Corre hacia el Señor. No te alejes de Él. La tendencia cuando pecamos es alejarnos de Él. No corre a Él. Recibe su perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el gozo de esa convicción de que Él me perdonó. Y eso también se hace por fe. Confesaos vuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Él no está ahí presente cuando tú estás llorando por tu pecado diciendo, Plinio, te perdoné. ¿Me escuchaste? No. Yo me levanto de esa cama con gozo por fe, porque creo en lo que su palabra dice, y Él ha dicho que quien confiesa su pecado, siendo sincero, Él lo perdonará.
recibe su perdón. Hermana, recibe su perdón. Deja de estar justificando tu pecado, recibe su perdón. Y levántate y síguelo una vez más, sabiendo que cada vez que fallas, puedes experimentar tu identidad como alguien por quien Cristo murió. Cada fracaso, escúchame bien, cada fracaso en nuestra vida nos recuerda por qué Cristo tuvo que morir. Cada caída nos recuerda, oh, por esto fue que tú tuviste que morir. Yo por mí mismo no pudiera levantarme. Cada confesión de pecado nos recuerda del perdón que solo Cristo podía proveer. Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves lo que Pablo dice? La vida que ahora vivo, la vivo en fe. ¿Por qué? Y él termina, porque Cristo vive en mí. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque es Él quien pone en vosotros el querer como el hacer. Hermanos, mi voluntad está empoderada por otra voluntad. La voluntad del Espíritu, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. La motivación decisiva para vivir en santidad, la motivación decisiva para dar muerte al pecado, es la muerte de Cristo. No hay otra motivación. Anhelemos ese momento cuando ya no tendremos pecado, cuando el pecado ya no exista más. Pero mientras ese momento llega, porque no ha llegado, yo agradezco a Dios por su humillación y por su exaltación. Agradezco por su vida, muerte y resurrección, a través de la cual Cristo canceló la deuda de mi pecado, como lo celebraremos hoy en la Santa Cena. Ya que fue a través de la muerte de Cristo que Él rompió las cadenas del pecado en mí. Y solo por su muerte y resurrección fue que yo pude obtener al Espíritu Santo para que me diera el poder y así transformar mi voluntad y deseos y así vencer el pecado que me asedia. Y todo esto debo hacerlo con temor y temblor, pensando que el Creador del universo, el Dios sustentador de todo lo que hay, el sabio y poderoso Dios, es quien produce en mí cada día el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Quiera el Señor que nos ocupemos de nuestra salvación, pero no olvidemos que esto ocurre porque Él ya ha obrado en nosotros. No olvidemos que aún Dios debe llevarse la gloria de nuestra obediencia. Y que el cambio en la vida del cristiano comienza y se mantiene en una relación y no en una confianza en lo que yo hago, sino en un descanso en lo que ya Él hizo. Y que en eso que Él hizo, Él me entregó un cofre enorme de recursos espirituales para que yo viva la vida que Él quiere que yo viva. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por elegirnos antes de la fundación del mundo. Gracias por escogernos de lo vil y de lo sucio. Gracias por pagar nuestra deuda. Gracias por limpiar nuestras ropas sucias y asquerosas por el pecado. Gracias por poner a tu Espíritu dentro de nosotros, ya que gracias a ello podemos cultivar una relación profunda contigo. Y gracias a ello podemos matar de hambre el pecado y no proveer para los deseos de la carne, sino que ahora podemos proveer para el Espíritu.
Gracias por darnos este poder y cambiar nuestra voluntad y deseos. Ayúdanos a recordar esto cuando venga la tentación. Ayúdanos a recordar esto en medio de la prueba cuando somos tentados a claudicar. Ayúdanos a recordar esto cuando seamos tentados al orgullo, a la autocompasión, al descontento, al egoísmo, a la ira. Ayúdanos a recordar que hemos recibido el poder que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que no creamos el engaño de Satanás de que no podemos luchar. Sí podemos y sí debemos. Y esto motivado por el amor. Entendiendo que hemos recibido de ti la mayor y más profunda demostración de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Gracias por tanto. En el nombre de tu Hijo. Amén.